Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. La fiesta va a empezar. Muy buenos días a todos los oyentes que hasta ahora sintonizan Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Un programa producido por el colectivo de maestro Leonardo Posada. A todos los maestros y maestras, nuestro reconocimiento y motivación para continuar en la lucha contra un sistema que pretende mercantilizar los derechos. Bienvenidos. Los cerdos y gallinas van de huelgas, los borrachos van de juerga y los niños a rezar. ¡Aprisa! ¡Aprisa! El cura llama a misa. Las comadres con sus suegros, todos con vestidos negros, se apresuran por llegar. Y yo que ando sin trabajo, con el pelo alborotado, me voy al parque a observar. Informe distrital. Informe distrital. Con mentiras y un camino de promesas. Y en Voz Educadora, William Agudelo, presidente de la ADE, con el informe distrital. Muy buenos días, William. Buenos días, compañeras y compañeros. Reciban el saludo de la Junta Directiva de la ADE. El pasado martes se instaló la mesa de negociación de pliego de peticiones. Esta mesa, que participaron alrededor de 36 sindicatos del distrito, se discutió sobre el decreto 160 y decidimos primero que se planteara una sola negociación con varias mesas. Organizaciones sindicales pueden agruparse en los diferentes temas. El caso de la ADE, pues tenemos una mesa aparte, una mesa donde vamos a negociar los 281 puntos que tiene el pliego de peticiones, y sobre esa base quedamos de dar ya el cronograma de reuniones e iniciar el proceso de negociación. Pero ante la situación que se viene planteando a nivel nacional, es claro nosotros decir que vamos a continuar con el paro del 25 de marzo, paro nacional contra todas las políticas neoliberales, porque el virus del neoliberalismo y la pandemia que ha generado en el mundo con sus políticas económicas y sociales continúan, porque el virus del asesinato de dirigentes sociales y políticos en el país continúa, porque el virus de la reforma pensional y laboral que está planteando el gobierno y cocinando desde el Congreso de la República continúa, porque la situación de hambre y miseria que está pasando el pueblo colombiano. Por eso nosotros hemos venido planteando y seguimos insistiendo en que el paro del 25 de marzo continúa. Queremos hacer más de 100 protestas en Bogotá, en diferentes sitios, donde nos reunamos todos los compañeras y compañeros, todos los ciudadanos de Bogotá, también hacer cacerolazos, hacer diferentes actividades y concentraciones alrededor de este paro nacional. No nos podemos dejar acallar de este gobierno, de sus políticas, ahora con la pandemia, que quieren generar caos y generar zozobra en la población. Con eso quieren acabar un paro nacional. Nosotros le decimos al gobierno nacional que se siente a negociar el pliego de peticiones radicado desde el mes del 21 de noviembre del año pasado y que al día de hoy no ha dado ninguna respuesta. Por eso, compañeras y compañeros, a parar para avanzar. Viva el paro nacional. 25 de marzo, a las calles. Editorial. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Entre los miedos y la realidad a medias.
Nuevamente, esta semana el mundo y Colombia se ven sometidos a una intensa terapia de información focalizada en el tema del virus, la caída de las bolsas bursátiles en el mundo y con la alerta amarilla por la contaminación del aire en Bogotá y en otras ciudades. Sin duda, estos temas son de gran importancia para la salud y el bienestar en el mundo entero y requieren de mucha investigación para prevenir un desastre a nivel mundial. Pero algo que sí podríamos adelantar es que estos temas han sido hábilmente manejados por los medios masivos de comunicación para copar toda la banda noticiosa y dejar en el silencio a escandalosos eventos que se están descubriendo en los últimos días y que comprometen a personalidades de la vida nacional una vez más. Nos referimos a las denuncias que hace el periodista Gonzalo Guillén, basado en audios que dejó un reconocido narcoganadero fallecido en un aparente atraco en Brasil y que compromete al presidente y expresidente, a Duque y Uribe, a generales de la República, a la asesora de Uribe, María Claudia Daza, a la señora Priscila Cabrales, a Germán Vargas Lleras y otros más. Lo más aterrador de todo esto radica en que los medios masivos están siendo utilizados por la corrupción en Colombia para ocultar escándalos de importantes figuras de la política nacional. Con el cuento del virus que tiene Corona como matriz principal en la actualidad, se impide conocer y participar en el debate sobre las posibles relaciones de los presidentes y demás personalidades de la clase política, militar y administrativa con el narcotráfico y con el paramilitarismo en el país, y mucho menos que se extienda una ola de indignación frente a las posibles maniobras de compra de votos en las anteriores campañas electorales. No existe un virus más oportuno para la clase corrupta, y más inoportuno para la movilización social que lucha en contra del asesinato de los líderes sociales, en contra de la injusticia y en contra de la corrupción en Colombia. Por eso, es importante mantener el pensamiento crítico y enfrentar a las matrices de opinión que se establecen desde los medios masivos. Es importante estimular las formas alternativas de la circulación de la información como mecanismos para buscar la verdad. Es muy grave que se sigan asesinando a los dirigentes sociales en todo el país. Es muy grave que maten a cerca de 170 excombatientes después de haberse firmado el proceso de paz. Es muy grave que los páramos, fuentes de agua, estén amenazados por la megaminería como política nacional. Es muy grave que el presidente y el expresidente estén vinculados a procesos por sus relaciones con paramilitares y narcotraficantes. Eso ya se convierte en una devastadora y dramática pandemia que genera mayor cantidad de muertos que el mismo coronavirus. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Mi pueblo se ha quedado sin pescado y la carne en el mercado racionada está. Los cerdos y gallinas van de huelgas, los borrachos van de juerga y los niños a rezar. ¡Aprisa! ¡Aprisa! Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, pullas. Y recontra pullas, pero muchas pullas a algunos rectores que siguen insistiendo en imponer la jornada única, pasando por encima del gobierno escolar y sin condiciones. Pullas, pullas, pullas. Pullas y muchas pullas al convenio entre Fedegan y el Centro de Memoria Histórica, o sea, entre José Félix Laforí y Darío Acevedo, reconocidos por desconocer el conflicto colombiano, mostrar afinidad con la ideología paramilitar y participar en su financiación. ¿O es una alianza para exonerar a los culpables del conflicto? Pullas, pullas.
Y pullas, muchas pullas al ejército colombiano que publica una lista con nombres de políticos, periodistas, medios de comunicación y organizaciones para ficharlos como enemigos y de oposición. Persecución, señalamiento y seguimiento. ¿Qué tal? Pero para prestar aviones a narcos, si están listos y calladitos. Pullas, pullas. Pullas, muchas pullas al Centro Democrático, que ahora se presentan como víctimas, a pesar de las evidencias en la compra de votos. Pobrecitos estos buenos muchachos. Pullas. Y muchas pullas a las campañas engañosas del Centro Democrático contra la JEP para tapar sus propios escándalos, vínculos con narcotraficantes y paramilitarismo. Pullas. Vivas, pero muchas vivas a la declaración de José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, cuando plantea que es clave que el presidente Duque envíe un mensaje claro de que el resguardo del orden público no autoriza a la fuerza pública a violar los derechos humanos y de que los abusos no serán tolerados. Viva. Y muchos vivas a la Justicia Especial para la Paz, ya que determina que el general Santoyo debe responder por la desaparición de miembros de ASFADES. Viva. Y vivas a la Justicia Especial para la Paz, JEP, que vinculó a Empresas Públicas de Medellín, EPM, al proceso legal por la búsqueda de personas desaparecidas, víctimas del conflicto armado en la zona donde se construyó la hidroeléctrica Hidroituango. Vivas a la decisión del Consejo de Estado que restituye la curul de Ángela María Robledo en la Cámara de Representantes. Así es como la Colombia humana se fortalece en la bancada de oposición. Vivas a los congresistas que se unieron para que investiguen a Uribe y a Duque. ¿Y será que la ñeñe política sí tendrá verdaderas repercusiones? Vivas a los congresistas que se unieron para que investiguen a Uribe y a Duque. ¿Y será que la ñeñe política sí tendrá verdaderas repercusiones? Habrá que preguntarle al nuevo fiscal de Duque. Viva. Los campesinos necesitamos la paz también. Voz educadora. Mañana ni Juan Gueto ni Juan, voz educadora, un Juan Washington, Namón, Otigua, New Bogotá. La voz de los sin voz. Y ahora, en Voz Educadora, presentamos la compañera María Eugenia Londoño con el informe de FECODE. Buenos días, María Eugenia. El saludo nuestro esta semana, que termina para el Magisterio Bogotano, para la audiencia de nuestro excelente programa alternativo, La Voz Educadora, tiene que ver con la obligación, con el deber que tenemos de leer permanentemente la realidad y leerla en el contexto político, en el contexto objetivo y en el contexto histórico, que significa reconocer todos los mecanismos, todos los instrumentos de dominación que históricamente han utilizado los dueños del poder, los imperios, la banca multilateral, los ricos de este mundo, para subsumir, para amedrentar y para someter a los más pobres, para lograr sus cometidos últimos, que tiene que ver con apropiarse de las riquezas de la vida de todos los más pobres y desvalidos del mundo. Y en ese sentido, tenemos que leer cómo hoy el coronavirus, declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud, se ubica y se suma a esa mirada y lectura histórica que tiene que ver con ponerle una cortina de humo con total impunidad a lo que en el mundo y en el país viene aconteciendo. Estamos mirando cómo fluctúa el precio del dólar al punto de pasar los 4.000 pesos el valor del dólar. Aumentan las importaciones, aumenta la deuda externa y de igual manera baja de manera ostensible el precio del barril del petróleo, disparando la economía mundial, legitimando el fracking. Y obviamente los pulsos políticos entre los gobiernos
y los imperios que tienen el poder en el mundo, en una guerra comercial, sacan el mayor provecho. Venimos al país nuestro, una Colombia golpeada, atropellada y sometida a los designios de la banca multilateral, y encontramos la ñeñe política, encontramos los falsos positivos, encontramos todos los feminicidios, asesinatos de dirigentes y dirigentes, encontramos un gobierno que hace trizas a la paz y encontramos una ministra del Interior que ratifica que en Colombia mueren más por robo de celulares que por defensores de derechos humanos. Y de igual manera hoy tenemos un paro que no puede parar. Y no puede parar porque las condiciones objetivas se profundizan. Y no puede parar porque el coronavirus pretende eso, que el pueblo se adormezca para meter toda la política, imponer toda la política a sangre y fuego, y que después de esta pandemia lo que quede sea lamentación, lo que quede sea muerte y desolación. Es por lo que estamos invitando al magisterio colombiano, al pueblo colombiano, a toda la comunidad, a que leamos de manera muy clara y concreta lo que sucede con esta pandemia. Que más pandemia que el hambre, la muerte, que más pandemia que arrebatar los derechos fundamentales, que más pandemia que desaparecer la paz de este país, que más pandemia que los niños mueran de hambre. Todo este proceso tiene que llevarnos a plantear y a reconocer que el paro no puede parar. Tenemos que mantener la movilización del pueblo colombiano, tenemos que mantener la movilización del 25 de marzo y tenemos que buscarle formas a la táctica, por sus derechos, por la democracia, por la vida digna y por la paz con justicia social. Así entonces mantenemos alertas con el paro del 25, con la movilización del pueblo, y sea cual fuere la forma, vamos a parar. Y mantenemos la consigna hoy, que la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones tiene profundas dificultades. Hoy que la implementación de los acuerdos tenemos que apretarla de manera fuerte para que ellos se consoliden. Hoy que nos jugamos la vida, los derechos, la dignidad y la paz con justicia social. Es por eso que invitamos a fortalecer el paro del 25, a mantener en estado de alerta y a buscarle las alternativas a la táctica, porque no podemos aflojar. Compañeras, compañeros, ningún coronavirus, ninguna pandemia es más fuerte que la situación política, económica, social, ambiental, cultural que está viviendo el pueblo colombiano. Adelante, viva la unidad del magisterio y a parar para avanzar, viva el paro nacional. Mi pueblo se ha quedado sin pescado y la carne en el mercado racionada está. Los cerdos y gallinas van de huelgas, los borrachos van de juergas. Y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, la compañera Heidi Sánchez. Bienvenida, compañera. Hola, un saludo para Voz Educadora, la voz de los sin voz. Les habla Heidi Sánchez, concejala de Bogotá por Colombia Humana, Unión Patriótica Maíz, en representación de la UP. Esta semana la administración distrital sacó una alerta amarilla mediante un decreto por el tema de evitar o contener la expansión del coronavirus. Es bastante preocupante teniendo en cuenta que se toman esas medidas como si estuviéramos en Suiza o en un país con un sistema de salud eficiente, adecuado, sin niveles de pobreza, sin gente habitando en la calle, sin niveles de informalidad laboral, porque no se contempla qué hacer respecto, por ejemplo, a los habitantes de calle, qué hacer con los vendedores informales, con toda la gente que no tiene afiliación en seguridad social, por ejemplo, los migrantes y las migrantes. Se ha dicho, algunos papás le han dicho a la Secretaría de Salud que envíen los niños a las casas y que se les dé clases virtuales. Esto es muy fácil para un colegio en localidades estrato 4, estrato 6, pero para la mayoría de colegios del distrito, pues sus papás no tienen posibilidad de dejarlos con alguien o pagarle a alguien para que se los cuide. Entonces es bastante preocupante esta situación, pero además la falta de medidas sanitarias en los colegios del distrito, el tema de los jabones, el papel higiénico, los antibacteriales, y esto debe implementarse en las universidades y en los colegios de la ciudad. Preocupa bastante, sobre todo por el sistema de salud. Sin embargo, pues el llamado es al no pánico. Esto se parece mucho a otras situaciones que se han tenido, como por ejemplo el H1N1, la influenza, que hablaban de muertos también, pero bueno, están hablando de epidemia mundial y pues bueno, uno podría sugerir en el marco pues de que los mercados se acomoden y pues que también lo que hacen es pues contener el ejercicio de movilización.
Se han hablado de aglomeraciones, que no se permiten aglomeraciones de más de 500 personas. Yo creo que debemos llamar a la creatividad en el ejercicio de la movilización, pues porque los medios han logrado su cometido y es generar un pánico generalizado en la ciudadanía. Son muchos los motivos por los cuales aún nos mantenemos en las calles y bueno, pues aquí llamada y bienvenida sea la creatividad de la ciudadanía por el ejercicio del derecho a la protesta. Que tengan un excelente día. Bueno, la poesía y la voz sensible frente a esta sociedad se hace presente en Voz Educadora con el compañero Carlos Martínez de la localidad de Bosa. Bienvenido. Hace meses que no me surge nada, que nada anima para acariciar una hoja en blanco, quizá porque el cotidiano arrolla con los escasos candores y monumentales jirones de amargura. Hace meses que no le hablo nada, que no le cuento nada a este cuerpo vacío y tal vez en espera. Puedo decir a favor de la inexistente escritura que he pasado los días escuchando, leyendo otras historias en las cuales navego como trashumante ajeno. Realidades crudas, aciagas y a duras penas digeribles que hacen parte del dolor de patria, del sinsabor que raya en lo absurdo, en lo que cuesta tener incrustado el ser colombiano, el ser maestro y padecer su singular historia, su ahora y un futuro con pronóstico reservado. La mancha que ensucia otro tipo de hoja, que es el tiempo, tantas veces manoseada por la sangre, por el llanto, la rampante violencia y el cinismo enquistado, me ha convertido en testigo mudo y sin protagonismo. En cambio, sin censura, otros escriben cada segundo a trazos de ignominia, de muerte y perseguida incertidumbre. Colombia, libro denso, novela trágica, tejida con letras, microhistorias, cada vez más burdas, más horrorizantes que las que le anteceden. Hace meses que soy un oscuro expectante que diezma los ánimos que evocan la sublime belleza, la paz del alma, que encierran los rostros y sombras de la congoja con expresiones de odio y de impotencia. ¿Qué escribir? Pienso tantas veces que tenga otro tema que no toque, que no haga apología al sufrimiento que atraviesa cada lindero de esta sórdida patria. Encontrar una luz de esperanza en las caras sin nombre, sin voz y manos del desposeído, del desterrado del sueño, la cercana muerte por hambre y sed de todo, incluyendo la vida. Hace meses que no me anima, que no me surge nada para tocar sin lujuria o morbo malsano una hoja en blanco. Quizá porque el cotidiano, noticias, sucesos que naturalizan la vendimia del hombre, que expulsa desde sus entrañas al no nacido, desplazado, vomitado por la codicia, la corrupción sin tregua, antes de tener la opción de abrir los ojos al día, a la limpia y sin mancha existencia. ¿Qué escribir? ¿Cómo hacerlo? Algo que nuevamente ponga en circulación la esperanza, la fraterna diferencia y al amor. El Círculo de Historia y Política del CEID-ADE invita al lanzamiento de su cartilla El mejor momento de la historia humana para descolonizar el pensamiento, con los conferencistas José Manuel González, maestro de la Universidad Pedagógica Nacional, Giovanni Libreros, director del RECEN, este 2 de abril, en la ADE Norte, de 5 a 8 de la noche. Te esperamos. Ciertamente, en el fin de la historia es el fin del modelo de la sociedad burguesa. Cordial saludo, compañeros de la Asociación Distrital de Educadores. Mi nombre es Oscar, soy docente del Colegio Leonardo Posada Pedraza. Ocurrió el 25 de febrero, la clínica San José Infantil con mi esposa. Llegamos a las 5:30 de la mañana, la mandan canalizar. Es la sala de espera, es la sala también de observación. Toca colgar el suero en unos ganchitos y los han comprado otros compañeros, pues se acercan a la ferretería más cercana ahí a la clínica para comprarlos y poder colgar ahí el suero. Le dieron la remisión a mi esposa después de haberla hidratado. Los medicamentos que dan solo es para
ese día que está ahí, el resto de medicamentos tiene uno que ir a reclamarlos. Y pues cuando me dijo a la cuenta, donde llaman ellos egreso, reviso y en la factura están cobrando, pues cobran los medicamentos, los insumos, por el servicio de estar en la sala de observación cobraron 55.100 pesos. Yo pregunto, pues, ¿cómo van a cobrar eso? Eso es una sala de observación, eso es una sala de espera confortable. Entonces, esa es mi denuncia. Todos los pasillos se encuentra la gente botada en el piso, la gente en las camillas, toda la gente con los sueros colgados en la pared, en los ganchos que les comenté que muchos compañeros han puesto. Esa es mi denuncia y pues revisar a ver qué está pasando con este servicio, porque sí descuentan y cobran muy costoso y no es nada de lo que uno observa allá y la congestión es muy grande. Agradezco este espacio. Todas las cosas sin olvido de fumar. Mi pueblo fiestas va y solo así se olvida de... Bueno, hasta aquí llegamos por el día de hoy. Recuerde volver a sintonizarnos en 8 días por el mismo dial, sin olvidar que la lucha no se aplaza. Vamos al paro del 25 de marzo y a destapar la corrupción del gobierno y su pésima gestión, porque el virus es el asesinato de líderes sociales, la pandemia es el neoliberalismo y aquí no se permite dejar de luchar por los intereses colectivos. A parar para avanzar, ¡viva el paro nacional! Recuerden escribirnos a vozeducadora@gmail.com y con gusto resolveremos sus dudas e inquietudes. También pueden enviar sus artículos a esta misma dirección. Seguiremos leales y firmes a la denuncia, la movilización y la resistencia. Que tengan un feliz descanso. Las reses se han perdido, hoy lo llevan los maridos de mi gran ciudad. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.